Buenas tardes, este es el video explicativo para la primera fase del proyecto con mis compañeros Cristian David Flores, Mario Ernesto Cuesta y Juan Miguel Giraldo. Lo primero va a ser la explicación de la creación de los table space, en los cuales en total creamos 5 table space, tratando de relacionar las tablas que tuvieran conceptos en común. Entonces, como podemos ver, el primer table space se llama Pensum y contiene las tablas de la materia, la unidad, el tema de la unidad y el tema en general. Que lo que tratamos o la función de este table space es agrupar las tablas que sean como la definición de una materia, como conceptos de la materia en general, que sean como ya predefinidos desde antes de la presentación de exámenes. El segundo table space es el de preguntas, el cual tiene la tabla de pregunta, opción y tipo, que es un table space que agrupa como todas las preguntas en general como un banco total donde están todas las preguntas que se hayan creado, sin importar si dependen de un quiz o de qué tema dependen. El siguiente table space es el table space quiz, que ese tiene el quiz y las preguntas quiz, el cual relaciona como las tablas que definen un quiz en particular. Entonces tenemos el quiz, que sería como la definición de cada quiz, y las preguntas quiz, que es el banco de preguntas especificado a cada quiz. El tercer table space es el solución, que tiene estudiante quiz, como dice su nombre, pues la solución de cada quiz para el grupo de estudiantes en general, donde contiene estudiante quiz, que es la relación, o sea, la tabla que relaciona a los estudiantes con los quizzes que presentan, y pregunta estudiante, que ya relaciona las preguntas del banco de preguntas de cada quiz, las preguntas que le tocaron al estudiante junto al quiz que está resolviendo el estudiante, donde también guarda las respuestas que el estudiante pone. Y el último es el de grupos, que tiene estudiante, grupo y docente, el cual es un table space que agrupa las tablas que tienen que ver con el grupo de cada materia. Como podemos ver, pueden haber muchos grupos para cada materia, entonces lo que hacemos es crear un table space que maneje todos los grupos que se crean para el modelo. Ya en la parte de entender cómo está organizado el modelo, pues vamos a comenzar por la conformación de los grupos. Entonces, cada grupo va a tener asignado un docente y el grupo va a estar asignado a una materia. Después, podemos ver que esta materia tiene muchas unidades y estas unidades tendrían muchos temas. Para eso, y estos temas este tema tendría asignado también, estaría asignado también a muchas unidades, por lo cual se crea una tabla intermedia para, para normalizar esta relación de muchos a muchos. Después tenemos la, el estudiante y el grupo, donde sabemos que un estudiante puede pertenecer a muchos grupos, siempre y cuando no sean de la misma materia, pero desde la lógica, un estudiante va a estar en muchos grupos y un grupo va a tener muchos estudiantes. Por lo tanto, se va a crear esta tabla intermedia. Además, ya podemos ver que un docente puede crear unas preguntas y un quiz. Bueno, varios quizzes, donde este quiz va a estar asignado a un solo grupo y, eh, y este docente también va a crear muchas preguntas para un banco de preguntas donde vamos a decidir si son públicas o privadas para poder generar el banco de preguntas. Después tenemos que estas preguntas tienen muchas opciones de las cuales vamos a decidir cuáles son las opciones y cuál es la respuesta a esa opción, si es verdadera o falsa o si hace parte de la solución. Además, vamos a decir qué tipo de pregunta es, si es una pregunta de opción única o de múltiple respuesta, verdadera o falsa, de emparejamiento o de ordenamiento.
Después vamos a decir cuál es el banco de preguntas que va a crear el docente al momento de crear el quiz. Es decir, el docente va a crear un quiz y este quiz va a tener muchas preguntas. Por eso, una pregunta puede estar en muchos quizzes y un quiz va a tener muchas preguntas. Por esta razón, vamos a crear esta tabla intermedia donde vamos a normalizar esta relación de muchos a muchos. Después, pues tenemos que un estudiante va a presentar muchos quizzes y que un quiz va a estar direccionado a muchos estudiantes. Por lo tanto, también es una relación de muchos a muchos y tenemos que crear una tabla intermedia. Ya por último, para la solución del estudiante con respecto a las preguntas que le tocan en el quiz, vamos a crear una tabla intermedia que se llame pregunta estudiante, donde se va a almacenar qué pregunta fue la que le tocó, a qué estudiante fue que le tocó y la respuesta que dio ese estudiante. Ese sería el modelo. Ya en la parte de, hacer la simulación del quiz, pues creamos los siguientes quizzes, donde cada estudiante de la base de datos pues va a dar su respectiva respuesta. Para esto, pues tenemos al compañero Mario que va a explicar los inserts que se hicieron para crear este quiz. Continuamos con la parte de ya de poblar el quiz. En este caso creamos un quiz en el cual tenemos, para empezar, el ID del quiz, que es un autoincrementable. Luego tenemos la duración del quiz. Después tenemos el nombre del quiz. Después le seteamos la cantidad de preguntas que va a tener. En este caso son 5. Después una descripción del quiz. Luego el umbral de aprobación del quiz, que es 3.0 en nuestro caso. Luego va la fecha de presentación, la fecha en la que se presentó el quiz. Luego el docente que lo crea y por último el grupo al que se le va a aplicar el quiz. Luego pasamos con la parte de pregunta quiz. En pregunta quiz tenemos para empezar pues un ID autoincrementable, que es como tal de la tabla intermedia. Luego tenemos el porcentaje que va a tener esta pregunta dentro del quiz. Luego tenemos el tiempo por pregunta aproximadamente. Luego pues tenemos el ID del quiz y por último el ID de la pregunta. Eso pues lo tenemos con todas las que creamos, con todas las que insertamos en este caso. Luego tenemos la población de la tabla estudiante quiz, en la cual pues para empezar tenemos un ID autoincrementable, que es como tal de la tabla. Luego tenemos un null, que en este caso es la calificación, pero la calificación por ahora es null, ya que este campo se llenaría ya pues como funcionalidad. Luego tenemos pues el IP desde el que se presentó. Luego el tiempo de inicio del quiz y el tiempo de finalización del quiz. Y ya por último pues tenemos el ID del estudiante que lo presentó y el ID del quiz que fue presentado. Luego tenemos la tabla pregunta estudiante que vendría siendo el banco de respuestas del estudiante, pues lo que respondió el estudiante a cada pregunta. En este caso para poblarla nos basamos en los quizzes que anteriormente los compañeros dijeron que creamos, que pues creamos 3 quizzes y pues insertamos las respuestas dadas para cada una de estas. El modelo pues básicamente explicándolo con el primero, lo que compone esta tabla intermedia es el ID del estudiante, para empezar primero el ID del estudiante, luego el ID de la pregunta quiz, que sería pues el ID de la pregunta que se respondió de este quiz. Y por último, la respuesta que dio el estudiante. Como lo podemos ver, digamos en el primer caso, era una pregunta de opción múltiple con única respuesta, en la cual se respondió el ítem 1, en este caso, ¿cierto? Se respondió 1. La segunda era una pregunta de ordenar conceptos, entonces pues se da el orden que ahí podemos ver que son 4, 2, 1, 3, que sería el orden que dio el estudiante a las opciones que le aparecieron en su quiz. Luego tenemos una que es de opción múltiple con múltiple respuesta, entonces en la cual se seleccionaron 2 respuestas, entonces las 2 respuestas van al banco de respuestas del estudiante.
Luego tenemos una pregunta de tipo emparejar conceptos, en lo cual, pues claro, la respuesta que da el estudiante es la segunda mitad de la emparejada, ya que la primera mitad se le muestra como enunciado. Y por último tenemos una pregunta de verdadero y falso, que fue, pues, que en este caso el estudiante respondió falso. Para cada uno de los quizzes tenemos 5 y realizamos 5 preguntas, a cada uno le salió una pregunta de cada tipo y eso es todo. Así fue como realizamos la población de la base de datos. Muchas gracias.